Aquí hay una primera pregunta, y esto es en el contexto de lo que se enseñó acerca de Cristo, su naturaleza humana, su naturaleza divina. ¿Quién murió en la cruz? ¿Cristo como Dios? ¿Cristo como hombre? Mis hermanos, voy a dar una respuesta corta y él va a explicarla. En la cruz muere el Hijo de Dios encarnado. Yo soy su intérprete. Lo que eso quiere decir es que obviamente Cristo no puede morir en su naturaleza divina porque Dios no muere. Es en su naturaleza humana, pero Cristo era una persona con dos naturalezas y por lo tanto lo que se predica de una, se predica de la persona. Por ejemplo, en Hechos capítulo 20, versículo 28, hay un texto interesante porque dice, Pablo reúne a los ancianos que están en Éfeso y les dice, por tanto, mirad por vosotros y por todo el rebaño en que el Espíritu Santo os ha puesto por obispos o por supervisores para apacentar o pastorear la iglesia del Señor. Algunos manuscritos dicen la iglesia de Dios, la cual él ganó por su propia sangre. Y ahí uno dice, espérate, pero es que Dios no tiene sangre. Pero como Cristo era hombre y era Dios, lo que se predica de una persona que derramó su sangre, se predica de toda la persona que era verdadero hombre y verdadero Dios. Entonces, ¿quién murió en la cruz? El Hijo de Dios, hecho hombre. Y murió en su naturaleza humana, pero era el Hijo de Dios, hecho hombre. Ok. Jesús en su humanidad experimentó frustración y miedo, ¿podríamos decir eso? Of course, the scripture says that. Sí, la escritura lo dice, por supuesto. He suffered, he experienced all kinds of things. Now, fear is a different thing, but certainly in the garden, he appears to have apprehension about what's about to take place. Ahora, el miedo es una cosa un poco diferente, pero podemos decir que en el jardín él estaba sintiendo un poco de preocupación por aquello que le iba a ocurrir. And I think too, though, what's taking place here, though, is that the questions themselves are somewhat guilty of the heresies that we talked about. Some of the questions are trying to merge the two natures into one, and other questions are trying to separate the two natures more than is allowable in Scripture. Algunas de las preguntas aquí realmente hacen referencia a varias de las herejías que se han condenado, porque algunas preguntas, si se responden de alguna manera, están tratando de dividir las naturalezas, y otras respuestas tratarían de mezclar las dos naturalezas en una o convirtiéndola en una tercera. So the questions themselves are, on the one hand, assuming Nestorianism, Entonces, algunas preguntas están por un lado asumiendo el nestorianismo, and then on the other hand, the questions are assuming Eutychianism. y por el otro lado algunas preguntas están asumiendo el eutiquianismo. And both of those are a violation of the Chalcedonian Creed. Y ambas posturas son una violación o están en oposición al credo de Calcedonia. We're trying to protect the unity, the hypostatic union, Estamos tratando de proteger la unión hipostática without separation, sin separación. right? So when you say who died on the cross, you're trying to make separation. Entonces, cuando uno pregunta, bueno, ¿quién murió en la cruz? Allí se está asumiendo una separación. And then on the other hand, we're committing the opposite heresy, Por el otro lado, estaríamos cometiendo la herejía opuesta, you know, by saying, well, in his human nature did this happen, in his divine nature did that happen. So we're creating some sort of confusion in natures, and that's exactly what the Council of Chalcedon was trying to avoid. Entonces, al decir, bueno, esto ocurrió en su naturaleza humana o su naturaleza divina, estamos creando una separación que el credo de Calcedonia también estaba tratando de
evitar. See, so there's neither separation, division, change, or confusion between the two natures. No hay ni separación, ni división, ni confusión en ninguna de las So naturalezas. any question or any answer that violates those 4 points is prone to either one of those two heresies. Así que cualquier pregunta o respuesta que se incline a alguna o que esté violando, perdón, alguno de esos 4 vallas de contención se inclinaría entonces o al eutiquianismo o al nestorianismo. Uno de los problemas es el lenguaje que usamos. En teología se enseña hermenéutica, donde las palabras tienen un significado importante. Y queremos usar los conceptos que entendemos con las palabras que decimos desde el punto de vista humano y aplicarlos al Santo Dios. Y eso no necesariamente lo podemos hacer. Observamos, por ejemplo, que Jesús dijo, ¿hasta cuándo voy a estar con ustedes? Para nosotros eso significaría frustración. Pero en Cristo posiblemente no eso es lo que él quería decir que estaba frustrado. Pero como humano sintió también la traición de Jesús, de Judas. Sintió el dolor, el humano y tremendo, diciendo, Padre, si es posible salvar a la humanidad de cualquier otra manera, no me mates. Papá, si es posible, pasa de mí este cáliz. Ese es un sentimiento profundo. La ira de Dios no es la misma expresión de la ira de Dios como nosotros la entendemos como humanos. Así de que, en efecto, estoy de acuerdo con el doctor Fitzgerald, que realmente tenemos que tener cuidado cuando hacemos las preguntas que estamos presuponiendo. ¿Cómo carga la iglesia con la responsabilidad de que hay personas que nunca escucharon el Evangelio, pero entonces esas personas podemos decir que son condenadas? Si nunca escucharon el Evangelio, entonces ¿cómo pudieron rechazar lo que nunca han escuchado? Esa es una falacia muy común en el sentido de que las personas no se van a condenar por rechazar a Cristo. Las personas se van a condenar por rechazar al Padre. Romanos 1 dice claramente que Dios se ha revelado a todos los hombres a través de la creación. Dice, la ira de Dios se revela desde el cielo contra toda impiedad e injusticia de los hombres que detienen con injusticia la verdad, porque lo que de Dios se conoce les es manifiesto, pues Dios se lo manifestó, su eterno poder y deidad se hacen claramente visibles por medio de lo creado. Así que, mis hermanos, todo el mundo conoce a Dios, aún el ateo, y rechazan, suprimen la verdad que ellos conocen de Dios. Y eso es lo que los va a condenar. Cristo dice, yo no vine a condenar al mundo, yo vine a salvarlo. Ellos se van a condenar por haber rechazado al Padre. Y ellos sí sabían que existía Dios. Dios, ellos sabían eso a través de la creación, pero decidieron rechazarlo. Si una persona se fuera a salvar porque nunca ha escuchado el Evangelio, lo peor que nosotros podemos hacer es enviar misioneros al mundo. Porque si enviamos misioneros, vamos a suponer por un momento que la ignorancia salva, o sea, que el no haber escuchado nunca el Evangelio salvaría al pecador. Si fuera así, entonces lo mejor es no mandar misioneros, porque si enviamos misioneros nos estamos arriesgando a que escuchen el Evangelio y los rechacen. Pero la razón por la que debemos enviar misioneros al mundo es porque nadie, absolutamente nadie se va a salvar, nadie
si no es a través de Jesucristo y el Evangelio. Una vez le preguntaron al doctor R.C. Sproul, hicieron esa misma pregunta, pero de otra forma le preguntaron, señor Sproul, ¿y qué de esos inocentes de África que nunca han escuchado el Evangelio? Y Sproul, que era sumamente cuidadoso con el lenguaje, le respondió a esa persona, no te preocupes, porque Dios no condena a los inocentes. Así que no te preocupes por los inocentes de África, porque Dios nunca va a condenar al inocente. La pregunta que debemos hacernos es, ¿hay inocentes en África? Y la respuesta es no. Todos pecaron contra la revelación divina en la creación. Los cielos cuentan la gloria de Dios, el firmamento anuncia la obra de sus manos, y todos pecaron con la conciencia que Dios puso en el corazón de cada hombre. Romanos capítulo 2, versículo 14. Los que sin ley han pecado, sin ley también perecerán, no se salvarán. Así que el único que salva es Cristo, y sin Cristo no hay salvación. ¿Pudiera añadir algo más? Y es que definitivamente se salvan aquellos que han sido elegidos antes de la fundación del mundo, a lo largo de toda la historia. Así que el Señor mismo fija el fin, pero los medios para alcanzar ese fin. El elegido será salvo por el medio que el Señor ha establecido para eso. Así que es una preocupación muy humana el tratar de solucionar o responder esa pregunta. Es muy humano. Dios todo lo tiene bajo control. Ningún elegido se va a perder, independientemente esté en la parte del mundo donde esté. Y el Señor ha fijado el medio para que ese elegido llegue a sus pies. O sea que lo que puede llegar a ser una preocupación para nosotros humana, para Dios no tiene ningún problema. Eso en Dios no es ningún problema. ¿Puedo añadir algo, Alejandro? Adelante, pastor. Eso que acaba de decir Alejandro es sumamente importante. Dios va a salvar a los suyos, pero lo va a salvar a través del Evangelio. Pablo dice en 2 Timoteo capítulo 2, versículo 10, yo todo lo soporto por amor a los escogidos, para que ellos también obtengan la salvación que es por la fe en Cristo Jesús con gloria eterna. Alguien puede decirle, pero Pablo, si son escogidos, no te afanes tanto. Sin embargo, Pablo dice, no, yo tengo que llevarles el Evangelio, porque de otra manera no se salvarán. Así que yo todo lo soporto por amor a los escogidos. Yo tengo que llevarle el Evangelio. Y fue ese pensamiento lo que impulsó el nacimiento de las misiones modernas, cuando William Carey dijo, alguien tiene que ir a esos lugares con el Evangelio de Cristo, porque si no es a través del Evangelio nadie se salvará. El asunto muy claro es que nadie sabe quiénes son los elegidos. Y la pregunta que va a suceder después de esta afirmación que usted ha hecho, Pastor Castiblanco, es que si todos los elegidos se van a salvar y definitivamente no se pierden, ¿para qué ir a presentarles el Evangelio? Si nadie se va a perder. Y la respuesta a esto, y no quiero quitarles tiempo con lo que dijo R.C. Sproul a esa respuesta, pero el asunto es, Dios hubiese podido escribir en el firmamento, crea en el Señor Jesucristo y será salvo. Pero Él decidió usar a los cristianos para expandir el reino de Dios. Bellos son los pies de aquellos que llevan el Evangelio de Cristo. Y la razón única por los cuales todos los cristianos están vivos es para llevar el reino de Dios a todas las naciones. De lo contrario, está usted acaparando ese pan y tragándoselo solo y no llevando
a los pordioseros el pan que usted recibió o que nosotros recibimos como pordioseros. A Dios le plació dar esa orden y por eso es que vamos, id a todo el mundo, hacer discípulos, enseñarles y luego enseñarles y bautizarlos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Ese no es que si por favor lo quiere hacer, es un mandato. Se habla de un solo mediador o de un solo intercesor. ¿Acaso el Espíritu Santo no es intercesor? Es una pregunta que pareciera aclarar algo que se dijo quizá. Entonces esa es la pregunta. ¿Hay un solo intercesor o hay un solo mediador? ¿Es lo mismo? Mientras que el jefe aquí se prepara para dar esa respuesta. Ese es un problema muy difícil. Acuérdese que hemos tenido 3 convenciones últimamente. La primera convención fue el Espíritu Santo. La segunda convención es Dios es, o sea, refiriéndose al Padre. Esta tercera convención, ¿quién es Jesús? Uno de las quejas que tienen contra los cristianos es que ellos creen que decimos que Jesús es el único y suficiente medio de salvación y que ya eso es todo. Que es Jesús, y muchos de los que nos critican y que criticaban a Pablo creían que estábamos negando la labor del Padre y del Espíritu Santo en el plan de salvación. El asunto es, y le estoy preparando el terreno al doctor Suhel, porque quiero que nos explique por qué por qué decimos que Jesús es el único medio de salvación sin negar la labor del Padre y del Espíritu Santo. Se han mezclado 2 términos aquí, mediador e intercesor. El Espíritu Santo no es nuestro mediador. El mediador es solo Jesús. Porque lo dice 1 Timoteo capítulo 2, versículo 5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Fue solo Jesús el que murió en la cruz, no fue el Espíritu Santo, no fue el Padre. Fue el Hijo el que murió. Y es el Hijo el que nos lleva al Padre. Sin embargo, cuando hablamos de intercesión, ya estamos hablando de otra cosa. En Romanos capítulo 8, Pablo dice en el versículo 26, y de igual manera el Espíritu nos ayuda en nuestra debilidad, pues ¿qué hemos de pedir como conviene? No lo sabemos, pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Y aquí tenemos ahora al Espíritu intercediendo, no mediando. Recuerden, el mediador es Cristo, pero como intercesor, el Espíritu que está en nosotros intercede. Pero cuando vamos a Gálatas capítulo 4, vemos una conexión interesante entre el Hijo y el Espíritu, porque Pablo dice, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Aquí se identifica al Espíritu Santo que está en nosotros y que intercede, como dicen Romanos, como el Espíritu de su Hijo. O sea, la misma inclinación que tiene el Hijo hacia el Padre, y cuando estaba en la tierra para orarle al Padre, es ahora la inclinación que tiene el Espíritu del Hijo que está en nosotros para que en momentos de fragilidad podamos clamar como si fuera Jesús a su Padre, clamarle Abba Padre. Así que en ese sentido podemos diferenciar la intercesión del Espíritu y la intercesión del Hijo, pero cuidado,
porque yo no creo que podamos bíblicamente hacer tampoco una dicotomía y separar demasiado esas dos intercesiones. In Trinitarian theology, there is a doctrine that's called inseparable operations. En la doctrina trinitaria o en la teología trinitaria hay una doctrina que se llama las operaciones inseparables. And probably Augustine was the first one to use this terminology in his book on the Trinity. Probablemente fue San Agustín el que usó esta terminología en su libro sobre la Trinidad. And what inseparable operation means is that in creation and providence and in redemption, all three members of the Trinity, all three persons of the Trinity are involved in creation, providence, and redemption. Y lo que significan las operaciones inseparables es que tanto en la creación, en la providencia, como en la redención, los tres miembros de la Trinidad están involucrados. Now, in the economy of salvation, Por otro lado, en la economía de la salvación, speaking of the Trinity in economic forms, that is, in the way that a particular person of the Trinity is more involved in one aspect of redemption than the other two. y hablamos de la economía de la redención, cuando hablamos de que una persona, miembro de la divinidad o de la Trinidad, está más involucrado en una de las operaciones específicas. So we can say the Father sends the Son, En ese sentido, podemos decir que el Padre envía al Hijo, the Father and Son send the Spirit, el Padre y el Hijo envían al Espíritu, the Son accomplishes redemption, el Hijo logra la salvación, la redención, and the Spirit applies redemption. y el Espíritu Santo aplica esa redención. Yet all three, when we talk about it from an ontological point of view, are involved in every aspect of each one of those points. Y desde una perspectiva ontológica, los tres miembros de la Trinidad están involucrados en todo ese proceso de In the history redención. of salvation, one is more dominant than the other, depending on where in the history of salvation you are. Pero en esa historia de la salvación, uno de los miembros de la Trinidad es más dominante dependiendo de en qué momento de esa historia de redención nos encontramos. Now, so when you talk about intercessor, the Holy Spirit is an intercessor of sorts. Si hablamos de la intercesión, sabemos que el Espíritu Santo es un intercesor. Jesus is an intercession. He's in heaven now interceding for us. Jesús también es un intercesor y sabemos que está en este momento intercediendo por nosotros. And when you think of mediators, you have to go back into the Old Testament. Pero si hablamos de mediador o de mediadores, tenemos que remontarnos al Antiguo There Testamento. were three kinds of mediators in the Old Testament. En el Antiguo Testamento vemos tres clases de There mediadores: were prophets, priests, and kings. profetas, sacerdotes y reyes. Each one of those offices were anointed offices. Cada uno de esos oficios fueron oficios ungidos. As anointed offices, that means they were a type of messianic offices. Y como oficios ungidos eran un tipo de oficios mesiánicos. The word Messiah, the word Christ means anointed. Sabemos que Mesías, Cristo significa el ungido. So prophets were anointed. Los profetas fueron ungidos. Their role was to represent God to the people. Su rol era representar a Dios ante la gente. Priests were anointed. Los sacerdotes eran ungidos. Their job was to represent people to God. Y el rol del sacerdote era representar a la gente ante Dios. Kings were anointed. Los reyes eran ungidos. Their job was to protect and defend and to gather the people together. Su trabajo era proteger, defender y unir al pueblo. Now, the difference between the Old Testament and the New Testament is, Pero la diferencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento es la siguiente. in the Old Testament, those three roles were generally accomplished by three individual people. En el Antiguo Testamento esos tres roles eran desempeñados por tres tipos de personas diferentes. If you look into when kings and prophets and priests get into trouble, it's when they're trying to do the other person's role. Si se dan cuenta, cuando sea un profeta, un sacerdote, un rey, se mete o se metía en problemas, era cuando trataba de ejercer el rol del otro. Okay. In the New Testament, however,
All three of those offices are joined in one person, namely the Lord Jesus Christ. Sin embargo, en el Nuevo Testamento los tres oficios están unidos en una persona, a saber, el Señor Jesucristo. So he is the final prophet, priest, and king. Prophet, priest, and king as an office is in one person. Él es el profeta, sacerdote y rey último, definitivo, los tres oficios en una The persona. Old Testament, they're in three persons. Pero en el Antiguo Testamento eran tres personas In the New diferentes. Testament, one person. Y en el Nuevo, una persona. Jesus is the final prophet, priest, and king. Jesús es el profeta, sacerdote y rey final. Therefore, all of the mediatorial offices are in one person. Por lo tanto, todos los oficios mediatorios se reúnen en una persona. That's why we can say there is one mediator between man and God, the Lord Jesus Christ. Y esa es la explicación de por qué hay un solo mediador entre Dios y los hombres, Jesucristo hombre. Todos los días aprendemos, ¿verdad? Aquí hay una pregunta. Cuando Pablo habla de justificación, ¿podemos aclarar un poco ese término? ¿Quiere decir que hemos sido declarados justos o hemos sido hechos justos o ambas cosas? No somos justos. Hemos sido declarados justos como si nunca hubiésemos pecado. Pero es la declaración. Pensé que iba a decir algo más. Esa es la diferencia fundamental entre los protestantes y los católicos romanos. La Iglesia Católica Romana cree que la justificación es el acto a través del cual Dios nos hace justos. Y en la medida en que nosotros practicamos esa justicia, nos ganamos la salvación. Pero el Nuevo Testamento lo que enseña es que la justicia de Cristo es imputada. En Romanos capítulo 4 se habla de aquel a quien se le imputa la justicia. Imputar es poner en tu cuenta algo que no es tuyo, es una justicia foránea porque no es tuya, es de Jesús. Hermanos, la salvación es por obras y la respuesta es sí, es por obras, pero no por la tuya, sino por la de Él. Él hace la obra, Él es el que tiene la justicia perfecta. Cuando tú crees, esa justicia perfecta de Cristo es puesto en tu cuenta por medio de la fe. Ahora bien, al que Dios justifica también lo santifica. Son dos obras diferentes, pero que no pueden ser separadas. Si no hay santificación es porque no hubo justificación. A todo el que Dios justifica también lo liberta de la esclavitud del pecado. Y a partir de ese momento comienza un proceso gradual de santificación a través del cual nos vamos pareciendo cada vez más al Señor Jesucristo. Por eso hablábamos hoy de gloria en gloria, de gloria en gloria. Es un proceso gradual hasta que lleguemos a la santificación final de la glorificación, cuando ya todo vestigio de pecado, todo cáncer del pecado será completamente eliminado de nosotros. Así que Dios justifica declarándonos justos, pero ahí mismo nos santifica libertándonos de la esclavitud del pecado. Ese es un principio que se llama a la vez justos y declarados justos y pecadores. Muy bien. Cristo como sumo sacerdote tiene un sacerdocio intransferible, pero ¿en qué sentido los creyentes somos sacerdotes? Bueno, eso como que me suena católico. No. Sí. Somos sacerdotes, primero, reales, porque en los sacerdotes del Antiguo Testamento, ellos entraban a través del velo para ir del lugar santo al lugar santísimo. Nosotros ahora somos sacerdotes reales porque a través del templo, del velo del cuerpo de Jesús, entramos directamente al lugar santísimo como sacerdotes
reales. Y quiero agregar algo más porque doctor Suhel nos va a aclarar lo que yo estoy diciendo. Sí, eso le dijo Arcis Sproul a Dr. MacArthur. Dice, ¿por qué es que yo tengo que explicar siempre lo que usted quería decir? Sí, sí, he said that. Pero el otro asunto es que nosotros somos también sacerdotes para otras personas. Y nuestro sacerdocio es llevar el evangelio a otras personas, pero no tenemos el poder de convertir a nadie, pero llevamos el evangelio, y si esa persona recibe el evangelio y cree, todos sus pecados han sido perdonados. O sea que en ese aspecto somos cierto aspecto de sacerdote. ¿No quiere decir nada? Yeah, so remember we're talking about the offices of Christ, prophet, priest, and king. Estuvimos hablando de los oficios, profeta, sacerdote y rey, los oficios de Cristo. And he's the final prophet, priest, and king in that sense. Y Él es el profeta, sacerdote y rey definitivo. And he is also called the great high priest. Y también es llamado el gran sumo But sacerdote. he's the high priest not from descent of the Levites. Pero sabemos que sacerdote no del linaje, no de la orden de los His levitas. priesthood has no beginning or end after the order of Melchizedek. Es sacerdote según el orden de Melquisedec, no tiene ni principio ni fin. Now, we are in union with Christ, Ahora nosotros estamos en unión Okay. con Cristo. so his death is applied to us. Su muerte se aplica a His nosotros. resurrection is applied to us. Su resurrección es aplicada a nosotros. His session is applied to us. Su sesión también es Every aplicada a nosotros. event in the life of Christ is applied to us. Y cada evento en la vida de Cristo se aplica a nosotros. Because we're in union with him. Porque estamos en unión con Él. And so, by virtue of being in union with him, we also share in the offices of Christ. Ahora, en virtud de nuestra unión con Cristo, también compartimos en sus oficios. So, we share in the office of the prophet. Así que compartimos ese oficio de profeta. We share in the office of the priest. Compartimos en ese oficio sacerdotal. And we share in the office of the king. Y también en ese oficio real Okay? compartimos. That's why the Bible speaks of us as priests and kings. Es por eso que el apóstol Pedro habla de nosotros como sacerdotes reales, reyes y sacerdotes en And Apocalipsis. we function in a prophetic way. Y funcionamos en una manera profética. Whenever we speak for God through the word of God, we're fulfilling a prophetic role. Cada vez que nosotros hablamos de parte de Dios a través de la palabra de Dios, estamos cumpliendo un rol profético. When we see our brother or sister fall into sin and we try to restore them and we try to plead with God to have mercy on them, we're fulfilling a priestly role. Cuando nosotros vemos a un hermano o hermana caer en pecado y procuramos su restauración, intercediendo por él ante Dios, por el perdón de sus pecados, de alguna manera ejercemos un rol sacerdotal. And whenever we go out into the world in evangelism and mission to conquer, right, then we're fulfilling the kingly role. Y cada vez que vamos a misiones o vamos a evangelizar, a conquistar el mundo, ahí estamos ejerciendo un rol real. And all of that we have not in and of ourselves, but we have that by virtue of our union with Christ. Y todas esas cosas no son inherentes a nosotros, las ejercemos en virtud de nuestra unión con He has Cristo. shared those offices with us. Él comparte esos oficios con nosotros. ¿Cómo entender que Dios odia al pecador a la luz de Juan 3:16? Haz algo, Julio. Ya yo lo hice todo. Podemos entender esto porque, para su sorpresa, no hay ni un solo pecado en el infierno. No hay ni un solo pecado en el infierno. Solamente hay pecadores odiados por Dios porque han rechazado a su Hijo. Si Dios ama al pecador arrepentido. Dios ama
al pecador y envió a su Hijo para que todo aquel que en Él cree tenga vida eterna. Sí. Dios ama al pecador porque, como dice Romanos 8, versículo 2 en adelante, porque lo que no pudimos hacer por nuestra carne pecaminosa, Dios lo hizo enviando a su Hijo en semejanza de carne pecaminosa, no en carne pecaminosa, para hacer lo que nosotros no pudimos hacer, que es obedecerle. Dios ama al pecador, pero al final de cuentas, solamente el pecador que cree en Cristo como único y suficiente medio de salvación, Dios lo ama. Y al pecador que rechaza a Cristo como único y suficiente medio de salvación y muere en esa condición, Dios lo odia eternamente. No deja de ser interesante que en el mismo pasaje de Juan 3, donde aparece esa famosa declaración, porque de tal manera amó Dios al mundo, ese capítulo concluye diciendo, el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que rehúsa creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Así que en el mismo capítulo tenemos el amor de Dios y la ira de Dios. Dios envió a su Hijo al mundo porque a pesar de que nosotros lo que le provocamos a Dios es rechazo, porque somos pecadores y Él es santo, Dios decide amarnos. Ahora, el que rehúsa aceptar a ese Hijo que Él envió para reconciliarnos con Él, la ira que de verdad nosotros merecemos permanece sobre esa persona eternamente y para siempre. Así que no podemos tomar Juan 3:16 y dejar fuera Juan 3:36, porque los dos textos están en el mismo capítulo de la Biblia y obviamente no podemos dejar fuera el amor y la ira de Dios porque eso está en toda la Escritura. Hay personas en la calle que dicen, pero ¿cómo puede ser que un Dios de amor sea al mismo tiempo un Dios de ira que condene al pecador? Si alguna vez te hacen esa pregunta, la respuesta es esta. Precisamente porque Dios es amor, es un Dios de ira. Alguien que no siente ira tampoco siente amor. Es como que yo diga, yo amo a los niños, pero yo no me airo cuando sé de pederastas que abusan sexualmente de niños. No, si tú no te indignas y te airas cuando un pederasta daña a un niño abusando sexualmente de él, tú no amas a los niños. Es imposible amar donde no hay ira. Y como nuestro Dios es perfecto, Él es un Dios de amor y Él es un Dios de ira. Las dos cosas a la vez. Muy bien, muchas gracias a cada uno de ustedes por la participación en este tiempo de preguntas y respuestas.